Vamos a leer Efesios 6:18. Está muy fuerte todo. Hay que bajarle un poco a la música y un poco al micrófono. ¿Por allí sí? 4 niveles de intercesión. Efesios 6:18. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Orad en todo tiempo con toda oración y súplica. O sea, hay diferentes tipos de oración. Con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu. Y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una pregunta: ¿cuál es la diferencia? Escúcheme bien. Básicamente, invasión del amor de Dios es un movimiento de oración. Por eso, escúcheme bien. ¿Cuál es la diferencia entre oración, intercesión y guerra espiritual? No es lo mismo la oración, la intercesión y la guerra espiritual. 3 cosas diferentes. Podríamos decir 3 dimensiones de oración. ¿Cuál era la primera? Oración, intercesión y guerra espiritual. Número 1, ¿qué es la oración? La oración es mi relación personal con Dios. Amén. 2, ¿qué es la intercesión? La intercesión es ponerme en el lugar de otra persona delante de Dios para pedir por él. Necesito 2 personas aquí, un hombre, puede ser una mujer, otro hombre, pero sí o sí un hombre, no 2 mujeres. Rápidamente. Tenemos 1. Necesito un hombre entonces ahora. Un macho. ¿Qué es la intercesión? A ver, Nico, por acá y la Cristel por acá. Ahí está. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es ponerme en el lugar de otra persona delante de Dios para pedir por él. Supongamos que Nicolás es Dios. Y aquí tenemos al familiar tuyo que no conoce a Jesús. Amén. Aquí puede ser tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu hijo, tu hija, que no conoce a Jesús aún. Puede ser tu compañero de trabajo, liceo, universidad o tu vecino. ¿Qué es la intercesión? A diferencia de la oración es mi relación personal con Dios, pero la intercesión es ponerme en el lugar de otro. Este vecino o este familiar no está ni ahí con Dios. No le interesa buscar a Dios. Es más, dice que Dios no existe. Es más, se considera agnóstico. Es más, se considera ateo. ¿Qué es la intercesión? Yo me coloco en el lugar de ella. Intercesión, para pedir por ella, para rogar por ella delante de Dios. ¿Cómo sería la figura de la intercesión? Señor, ha pecado en contra de ti, pero no le tengas en cuenta su pecado. Ten piedad de ella. Señor, ten misericordia. Tú eres un Dios, tu palabra dice grande en misericordia y verdad, que hace misericordia a millares. Señor, que tu palabra dice que tú no tendrás por inocente al malvado, pero ten piedad, Señor,
Ten piedad de ella. Tu palabra dice, Señor, que tú no retardas tu promesa, sino que tu voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. Y yo oro, Señor, para que ella pueda tener un cambio de mente, un cambio de corazón, que su corazón, Señor, que hoy está rebelde, pueda volver a ti, Señor. Pero no le pagues, papá, conforme a sus pecados. Señor, no permitas que la consecuencia de su rebelión venga sobre ella. Ten misericordia, papá. Ten misericordia de ella. ¿Qué es eso? Intercesión. Muchas gracias, mis actores. ¿Cuál es la diferencia entre interceder y orar? La intercesión, diga conmigo, la intercesión es a favor de otro. Diga, la oración es a favor mío. 3. ¿Qué es la guerra espiritual? Vimos oración, intercesión. Ahora vamos a ver guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual en el contexto de la oración? La guerra espiritual, leamos todos juntos, consiste en lidiar con demonios y echarlos fuera con el poder del Espíritu Santo. Póngase de pie ahí en su lugar como buen soldado del reino. Súbale a la música. Súbale a la música. Levante su mano al cielo. Coloque cara de león. Coloque cara de soldado. Cara de militar del reino. Súbele a la música. Y en el nombre de Jesús, todas esas personas que están en el tríptico, familiares y amigos, vamos a hacer guerra a favor de ellos. Súbele a la música. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que Satanás, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de ceguera que ata su mente, que embota su mente. Espíritu inmundo de ceguera espiritual, espíritu de orgullo, espíritu de idolatría, suelta la mente de mi papá, suelta la mente de mi mamá, suelta la mente de mi hermano. Ahora se va afuera toda brujería, toda hechicería. Yo lo ato ahora en el nombre de Jesús. Sal fuera. Tu palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora, en el nombre de Jesús, yo tomo las armas espirituales, tomo el nombre de Jesús, tomo tu palabra, tomo la sangre de Jesús y echo fuera ahora todo espíritu inmundo de su mente, toda fortaleza mental, todo paradigma en contra del evangelio cae por tierra. Suelta su mente ahora, fuera, 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 en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús fuerte. Tome asiento, bájele a la música. ¿Cuál es la diferencia entre intercesión y guerra espiritual? Escúcheme. ¿Cuál es la diferencia entre intercesión y guerra espiritual? La intercesión, lo que acabamos de hacer con Cristel y Nico, es una petición delante de Dios con un dolor profundo en el corazón. La intercesión no es violenta. La intercesión es pedir delante de Dios, presentarse delante de Dios con un dolor profundo en el corazón, para que Dios tenga compasión, para que Dios actúe en misericordia, para que Dios pueda tocar sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? En la intercesión no hay violencia espiritual, mientras que la guerra espiritual, en la guerra espiritual es como que tú te pintas la cara como Rambo
Se me cayó el carnet. Algo de este tiempo, ¿cómo podría ser? ¿Ah? Chuck Norris. Kung Fu. La guerra espiritual es que tú comienzas a pintarte la cara como comando, te arreglas las botas militares, te colocas la espada del espíritu, agarras la metralleta espiritual, te colocas la corrida de balas por acá, obviamente sin polera, sin nada, y vamos a la guerra en contra de Satanás y sus demonios. La guerra espiritual es entrar al campo del enemigo violentamente y arrebatar por la fuerza lo que nos pertenece. Esto se hace en una atmósfera de guerra y de violencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Lo que acabamos de hacer hace unos minutos, básicamente. Mira lo que dice Primera de Samuel 12:23, hablando de pedir por otros, no solamente de orar por mí. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dice el profeta, que yo peque, que caiga en pecado contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Esto significa que no interceder es pecado. 4 niveles de intercesión. Letra A, interceder con el entendimiento. Primera de Corintios 14:15. Diga, interceder con el entendimiento. Interceder con el entendimiento básicamente es orar en español. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es orar en español usando la palabra de Dios. Eso es orar con el entendimiento. Orar en nuestro idioma usando la escritura. Póngase de pie un momento, súbale a la música, súbale harto a la escritura y vamos a usar la palabra del Señor. Levante su mano y vamos a orar en español. No hablen lenguas. Vamos a orar en español. Toma tu tríptico si lo tienes. Si aún no lo tienes, el tríptico, ten en mente a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, en el nombre de Jesús. 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 Tu palabra dice, Señor, que tú no retardas tu promesa, sino que tu voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por un arrepentimiento verdadero. Oramos, Señor, para que tú puedas transformar la mente de mi papá, para que tú puedas transformar la mente, Señor, de mi mamá. Sí, Señor, como se compartió hace unos minutos en este lugar, Señor, de Ananías y Saulo, Señor, que él pueda tener un encuentro contigo, Señor, que tú puedas salir al encuentro de mi mamá, al encuentro de mi hermano, al encuentro de mi tío, en el nombre de Jesús, tal como la escritura dice que saliste al encuentro de Saulo, Señor, un hombre rebelde, un hombre violento que buscaba a los cristianos para matarlos. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro, yo profetizo ahora en el nombre de Jesús sobre mi familia, en el nombre de Jesús, que se abren los cielos y que Él va a tener un encuentro sobrenatural contigo. Tú vas a transformar su vida, tendrá un encuentro sobrenatural que va a impactar su mente en el nombre de Jesús. Tú no retardas tu promesa, sino que tu voluntad es que todos procedan al arrepentimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele otro aplauso a Jesús.
Tome asiento, mi hermano. Grito de júbilo. Letra B. Bájale un poquito más. 4 niveles, podríamos decir, dimensiones de intercesión. La intercesión en lenguas o en el espíritu. La intercesión en lenguas o en el espíritu, ¿qué cosa es? Léalo. Es interceder en lengua desconocida dada por el Espíritu. Primera de Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu. A diferencia de orar con el entendimiento, que es orar en español, orar en nuestro idioma, usando la Escritura, orar en el Espíritu es orar en lenguas. Orar en el Espíritu es interceder en lenguas o hacer guerra espiritual en lenguas. Primera de Corintios 14:14. Todos los que son llenos del Espíritu Santo pueden hablar lenguas. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Cuántos dicen amén? Cuando oramos en el Espíritu, mi espíritu se comunica directamente con Dios, sin interrupciones. La palabra nos dice que Daniel, cuando ayunó por 21 días, presentó sus peticiones delante de Dios, pero había un principado demoníaco que se estaba oponiendo a que su oración sea respondida. A diferencia de la oración en el Espíritu, nos comunicamos directamente con Dios cuando oramos en lenguas, y ese tipo de oración no tiene ningún tipo de obstáculo. Nos comunicamos directamente con Dios. Cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo intercede a través de nosotros. Cuando oramos en lenguas, es el Espíritu Santo intercediendo a través de nosotros. Primera de Corintios 14:2. Porque, ¿cómo dice? El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hay situaciones que tú no conoces, que está viviendo tu familia, que están viviendo tus amigos, que están viviendo tus vecinos, que el Espíritu Santo las conoce, porque Dios lo sabe absolutamente todo. Y como Él lo sabe todo, cuando nosotros oramos en lenguas, el Espíritu Santo intercede a través de nosotros y nosotros oramos en su perfecta voluntad. Hay situaciones que han hecho que tu familiar sea rebelde en contra de Dios. Hay situaciones, hay traumas, hay heridas que él ha tenido que vivir desde pequeño. Probablemente la ausencia de su padre y otras cosas que tú no sabes con tu mente, que el Espíritu Santo las conoce. Y cuando tú oras en lenguas, el Espíritu Santo intercede a través de ti. Y nosotros, todas esas cosas que desconocemos, las oramos en lenguas. No sé si me explico. Cuando nosotros oramos en lenguas, la palabra dice que el hablar en lengua es un don del Espíritu Santo, pero también lo asocia con la interpretación de las lenguas. Muchas veces cuando nosotros hablamos en lenguas,
Estamos un minuto hablando en lenguas y después vienen palabras en español para orar, o vienen ideas en nuestra mente o direcciones en las cuales tenemos que ir orando que no estaban antes de hablar en lenguas. Muchas veces es la interpretación de tus lenguas. No siempre es así, pero muchas de las veces que tú hablas en lenguas de manera fluida y después comienzan a venir pensamientos, es la interpretación de tus lenguas. Las lenguas es un lenguaje espiritual, es un lenguaje sobrenatural, está por encima de la mente, está por encima de la lógica humana, está por encima del entendimiento. Por eso tú vas a estar hablando en lenguas y la mente te va a decir: estás hablando puros disparates, estás haciendo el ridículo. Claro, porque la mente no lo entiende y no tiene por qué entenderla, porque son cosas del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuando intercedemos en lenguas, hablamos misterios. Póngase de pie un momento, ahí en su lugar, súbele a la música. Aquellos que no hablan en lenguas hoy día van a ser activados en las lenguas del Espíritu para comunicarte con Dios de manera privada, para interceder en lenguas, para hacer guerra espiritual en lenguas. Súbele un poquito más a la música. Levante su mano ahí en su lugar. Levante su mano. Dile: Espíritu Santo, dame nuevas lenguas. Dile: yo no quiero las mismas lenguas de ayer, Señor. Amplía mi vocabulario espiritual. Que vengan nuevas lenguas sobre mí. Espíritu Santo, intercede a través de mí. Cuando yo hablo en lenguas, papito, tu palabra dice que hablo misterios. Hay cosas que mi mente no sabe, pero tú las sabes. Hay cosas, papito, que está pasando en mi familia que yo no las sé, pero tú las sabes. Quiero que puedas darme el lenguaje en otras lenguas, papá. Y canaya catalabasita la vacaya nabaita la bastobo mobraya catala. Levante su mano. Y mata la basto lo vaquia la baita naya la vacía. Mataya la baita la vacoi. Amasaya talabai calabasto. Y mabrata la babasete le rebai calabasto. Súbale el volumen a su intercesión en lenguas. Espíritu Santo, revela, papá. Espíritu Santo, revela misterios a mi espíritu. Más fuerte. Más do la vaquita la basto. Umataya la baika la baso baita la. Bresta la baita la bacoi. Mato lo boita la basaya. Piensa en tus familiares que no conocen a Jesús y sigue hablando en lenguas. Y más tolo baita la base. Y prando lo bocaya talabai. Y macas do lo baita naya catala. Se activan las lenguas ahora. Se activan las lenguas del Espíritu. Ahora, 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 ahora. Y camabo se te le baita la vaca de le vacía. Y más do lo vaquita la vacaya. Tu palabra, Señor, dice, sube al micrófono un poco. Tu palabra dice, Señor, que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque para él son locura. Yo no quiero ser un hombre carnal, yo no quiero ser un hombre natural que no entienda o que se burle de las cosas del Espíritu. Papito, yo quiero ser un hombre espiritual. Y calabacita laya. Por eso en el nombre de Jesús yo recibo tu palabra por fe. La enseñanza de las lenguas del Espíritu, de la oración en lenguas. Samayaka. Y más la y catando. O más tolobaquita la vaquei. Mi praya, cata la vacía, la baita laya. Mucasto lo boquia talabaque. Monsda la baí canaya talabosta. Y mataya la baí cataya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Dele otro aplauso al Espíritu Santo. Estamos viendo 4 niveles de intercesión. Bájale al micrófono tal como estaba antes de que le subas. Letra A, interceder con el entendimiento. ¿Se escucha? Letra B, ¿se escucha? Está muy bajo ahora. La intercesión en lenguas o en el espíritu. Letra C. No, todavía no vamos en la letra C. Diga lenguas de guerra. Es cuando el Espíritu Santo batalla a través de nosotros. Es cuando el Espíritu Santo se levanta dentro de nosotros y arremete contra las fuerzas demoníacas. Ataca los poderes de oscuridad, tomando autoridad sobre Satanás y desbaratando todo plan satánico en contra de mi vida, en contra de mi familia, en contra de mis hijos, en contra de mi iglesia. Es el Espíritu Santo batallando a través de nosotros. Las lenguas de guerra traen liberación, traen sanidad y traen libertad. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que nosotros podemos hablar en lenguas humanas y lenguas angelicales. Lenguas humanas es lo que sucedió en Hechos 2. Vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y como se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, habían de muchas naciones. Y la gente de otras naciones que hablaban en otros idiomas comenzó a escuchar que esas personas estaban hablando en su lengua sin haberlas aprendido antes. Las lenguas humanas, el Espíritu Santo generalmente las usa en el evangelismo. Generalmente en el evangelismo de misiones, cuando tú vas a evangelizar en otros países que hablan otros idiomas diferentes al tuyo. Pero a lo que quiero ir es a lo siguiente. Están las lenguas angelicales, que es el idioma que hablan los ángeles. La palabra dice que los ángeles son como flamas de fuego. Dice que son ministros. Eso significa que ellos ministran sanidad, ministran liberación. Los ángeles, por ejemplo, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, estaba en agonía, estaba sudando sangre, un ángel que vino a ministrarle fuerza. Vino un ángel del cielo para fortalecerle. Hay un salmo, no recuerdo ahora cuál es el salmo, dice que los ángeles están para cumplir la palabra de Dios. Cuando nosotros soltamos una palabra de Dios, nosotros a través, en español o en lenguas, cuando nosotros soltamos la palabra de Dios, ¿qué hacen los ángeles? Ellos cumplen la palabra que nosotros soltamos. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos en lenguas, podemos estar hablando diferentes versículos bíblicos que tú lo escuchaste una vez, pero no está en tu memoria natural, pero sí está en tu espíritu. Entonces, cuando nosotros hablamos en lenguas angelicales, está directamente relacionado con actividad angelical. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, ponga cara de león, ponga cara de leona, cara de comando del reino. Está prohibido estar ahí como ay, no es que a mí me da vergüencita, pastor. No, nada de vergüencita aquí. Vamos a hablar en lenguas de guerra. Súbele a la música. Quiero escuchar a mis líderes, a mis mentores, a mis discípulos arremeter en contra de toda fuerza de brujería. Levante su voz, haga retroceder a Satanás y sus demonios. Súbele al micrófono. Toda obra demoníaca, vamos. Vamos, vamos, vamos. Los que están allí al fondo, los que están allí atrás, levante su voz. Los que están allí atrás, los que están en la puerta. Lenguas de guerra.
El Espíritu Santo batallando a través de nosotros. Masalaba quita la bacaya. Mandolo baika talabasaya. Brahma vaquita la vaquendi. Uva talabaquia, rama vaquia, la bastolo vacaya. Levante su voz más fuerte. Tenga en mente toda fuerza infernal que ha estado atacando tu casa, que ha estado atacando tu familia, que ha estado atacando tu iglesia. Rama catalabaquia, la vacaya. Lenguas angelicales. A través de nuestras lenguas de guerra activamos a los ángeles. Busataya calabaita. Mukasdalabai calabazou. Broba baba. Vamos, 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 más fuerte. Quiero escuchar a esas mujeres del reino. Quiero escuchar a esas intercesoras del reino. Vamos, levante su voz. Motaya calabaita lavacastoloba y canaya. Bravaya talarabacoy. ¿Dónde están esos jóvenes llenos del Espíritu Santo? Levante su voz. Levante su voz. Brosdalabai canabastolobai katai. Lenguas angelicales. Botalabacaya. Misdalabai canaya. Kobatalabastolobake. Brabai kalaya katalabacaya. Activamos a esos ministros de fuego. Rabacatalabacaya. En la guerra espiritual. Bostalabacandelebacaya. Espíritu Santo, levántate dentro de nosotros en guerra. Bostalamacandolobacay. Matalabaita labasto. Butaya labacaya. Arremetemos ahora en contra de toda fuerza infernal. Brobaya, catalabashita, brujería, hechicería, enfermedades, idolatría. Uva calabastolovaquia. Arremetemos en contra de todo hombre fuerte. Uva calabacaya, que ha sido asignado para detener el avance de esta casa espiritual. Brobacandalaba y calabashaya. Arremetemos en contra de todo espíritu territorial que ha sido asignado para detener el avance de mi casa de paz. Boshabaya canaba. Tilaba castolovaquia. Brava vaquita la vaconda la vaica. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden gritar un fuerte aleluya? Denle otro aplauso al Espíritu Santo. Tome asiento. Ahora sí vamos a la letra C, tercer nivel de intercesión. Intercesión con clamor. ¿Qué es el clamor? Clamor es griterío de muchedumbre de gente. Es pedir algo con llanto y con gritos. Segunda de Crónicas 29, la Biblia de las Américas dice así: si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. El clamor es un nivel de intercesión no pasivo. Cuando oremos con clamor en las casas de paz, cuando tú intercedas en tu tiempo a solas con Dios en tu hogar, aquí ya no es con voz baja, aquí ya no hay pasividad,
Cuando oremos en las madrugadas en este lugar, cuando oremos en las noches en este lugar, es un griterío de muchedumbre de personas. Son gritos y son llantos. Puede ser interceder con clamor en nuestro idioma, pero también puede ser una intercesión con clamor en lenguas. Lucas 18:1 también habla de este nivel de intercesión, interceder con clamor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Leamos todos juntos. Dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, más fuerte, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Segunda de Crónicas 33:3. Mira la promesa del Señor. ¿Qué dice papá? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a clamar en este tiempo por su familia, por sus amigos, por sus vecinos? Amén. Cuarto nivel de intercesión: gemidos. Romanos 8:26. Mire lo que dice la palabra. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Espíritu con mayúscula habla del Espíritu Santo y dice que nosotros tenemos una debilidad como seres humanos. Pues, ¿y cuál es nuestra debilidad? Pues que hemos de pedir como conviene. O sea, nosotros no sabemos lo que nos conviene. Eso es lo que está diciendo. Tú no sabes lo que te conviene. Esa es nuestra debilidad. Nosotros pedimos según lo que nosotros queremos, pero no siempre lo que nosotros queremos es la voluntad de Dios. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, con mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, el Espíritu de Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad, cuando oramos con gemidos, ¿en qué estamos orando? La voluntad de Dios. Intercede por los santos. Intercesión con gemidos. ¿Qué significa la palabra gemido que aparece aquí? En el idioma hebreo es yalad, que significa dar a luz algo. ¿Se acuerdan las mujeres cuando dieron a luz? ¿Se acuerda de su trabajo de parto? Ni siquiera hay palabras. Ni siquiera hay palabras comprensibles. ¿Qué hay? Gemidos. Significa dar a luz algo, forzar algo para que salga por medio del parto. Son gemidos, escúcheme. Son gemidos, son llantos. Muchas veces se sienten dolores como en un trabajo de parto.
Los gemidos es la intercesión que da a luz algo. La intercesión con gemidos, escúcheme bien, póngame atención aquí. La intercesión con gemidos es el Espíritu Santo gimiendo a través de nuestras oraciones. También se le llama a este tipo de intercesión trabajo de parto, porque es como un nacimiento natural. No es instantáneo, es un proceso de dar a luz el milagro de la conversión de tu familia. No es instantáneo, es un proceso de dar a luz el milagro de que tu papá conozca a Jesús, de que tu hermano conozca a Jesús, de que tu familia sea salva. Por eso se llama oración de trabajo de parto, intercesión de trabajo de parto, porque no es instantáneo y no es indoloro. Es una labor intensa, con mucho esfuerzo, lleva mucho dolor, gemidos, gritos y lágrimas. ¿Qué son los gemidos indecibles? Leamos todos juntos. ¿Qué son los gemidos indecibles? Es un lenguaje del Espíritu que no puede ser articulado con palabras, ni siquiera son lenguas. No puede ser articulado con palabras. Puede ser un llanto, un gemir, un sonido que viene de nuestro vientre, no con palabras, sino como un quejido. El profeta Elías intercedió con gemidos. Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una grande lluvia se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Alguien puede hacer el ejemplo aquí adelante, de lo que hizo el profeta Elías? ¿Alguien quiere hacer el ejemplo? ¿Alguien lo puede hacer? Sí. El profeta Elías subió a la cumbre del Carmelo y él fue a orar. ¿Para qué él fue a orar? ¿De qué trataba su intercesión? ¿Estaba orando por él? ¿Estaba teniendo amistad con el Espíritu Santo o estaba intercediendo? ¿Cuántos años no llovía sobre Israel? 3 años. Él fue a orar para que el milagro ocurra y se puso de esta manera. Puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nube y viento, y hubo una gran lluvia. Muchas gracias, dijo. Elías, al orar, tomó la posición de una mujer cuando está a punto de dar a luz. Elías intercedió con gemidos para dar a luz el milagro de la lluvia. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un superhombre. Tenía las mismas debilidades que tienes tú y que tengo yo. Y oró pasivamente. Apenas abría su boca, estaba con flojera todo el rato ahí bostezando. Y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, como lo hizo el pastor Diego, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración con gemidos trae victoria en la guerra espiritual, porque no solamente activa ángeles, activa al mismo Dios para destronar a principados y potestades. La oración de gemidos derriba muros en nuestra ciudad. La oración de gemidos derriba muros en nuestra población y en nuestra familia. La oración de gemidos trae liberación en las vidas. Se rompe el espíritu que ata a las personas y que los ciega. ¿Cuántos dicen amén? La oración de parto viene antes de que la promesa nazca. La oración de parto viene antes de que la promesa nazca, pero no antes de que la promesa sea concebida. En la intimidad con el Espíritu Santo se concibe, pero es con la oración de gemidos que se da a luz el milagro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son las peticiones de oración en estos 40 días? Póngase de pie, de ayuno. Letra A: clamar por todos los familiares, amigos y vecinos que le predicaremos en esta invasión del amor de Dios. Letra B: ¿cuáles son las peticiones de oración y por qué comenzamos a ayunar? Clamar para que cada invasor y el folleto pueda producir libertad de las personas. C: oración por santificación, y vamos a ayunar por santificación en nosotros para la toma de territorios. D: intercesión y guerra espiritual, atando a toda potestad, principado y gobernador de las tinieblas. E: clamor para cubrir a los pastores y su familia. F: clamor por la ciudad. G: clamar para que el fruto, toda la gente que conozca a Jesús en este tiempo, se afirme en el Señor y no se pierdan. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Súbele a la música un poquito. Levante su mano. Vamos a presentar nuestro ayuno al Señor. Vamos a presentar nuestro ayuno congregacional y nuestro ayuno personal. Tú le vas a decir a papá: papito, yo voy a ayunar, de esta manera. Y también presenta tus peticiones personales. Tómate un minutito para orar. Presenta tu ayuno. Presenta las peticiones de tu ayuno. ¿Por qué vas a estar ayunando? ¿Por qué vas a estar orando en este tiempo, durante las mañanas en este lugar, durante la noche en este lugar? Presente su ayuno al Señor. Presentamos nuestro ayuno congregacional.